Hola amigos, bienvenidos al programa sabatino que dedicamos a temas culturales, históricos, etcétera, y que en el caso de hoy se dedica a un tema que creo que lo he tocado en algún momento, desde algún punto de vista. Ahora quizás lo toquemos desde otra faceta. Toda realidad tiene muchas facetas y puertas de entrada. Y en especial no he querido alejarme mucho de la contingencia la semana pasada en lo que respecta a lo que ocurrió en la Araucanía, donde perdieron la vida de inmediato después 2 policías y quedaron heridos alrededor de una docena. Tema que la prensa convencional, los medios de prensa escritos, audiovisuales, en internet, han tratado de una manera vergonzosa, tratando de ponerla debajo de otras 20 noticias y tratándola además con un lenguaje de una manera como pensada para quitarle perfil a lo que ocurrió. Piensen ustedes, y solamente doy un ejemplo, que en vez de hablarse de lo que ocurrió exactamente, de policías, de una fuerza policial emboscada, en términos militares, que causó tantas bajas, se habla de tal o cual policía que murió. Eso es todo. No se dice que murió asesinado por un grupo, que murió en un conflicto, en una emboscada, planteada o y por una banda narcotraficante o y la CAM, sino que murió tal funcionario, como si hubiera muerto de un resfrío mal cuidado o algo así. Han tratado de quitarle el perfil, los políticos de izquierda tratan de quitarle el perfil, y es una vergüenza. No sé con qué entereza moral los que directamente están en esta situación, policías, carabineros, el jefe de la Policía de Investigación, el señor Espinosa, cómo pueden hacer para resistir las ganas de patear en el trasero a esos periodistas que se le acercan con el micrófono en mano para después salir con esa clase de información. Pero la otra cosa que me incentivó es una carta que me llegó, un mail, cuyo autor es un periodista cuyo nombre no daré, que trabaja en una zona del país que tampoco voy a identificar para dificultar, hacer imposible que alguien sepa quién es, y que tiene mucho que ver con lo que voy a tocar. Voy a leerla así. Soy periodista y quiero opinar sobre su video de hoy, o sea, el de ayer viernes, en lo que respecta a mi profesión. Tiene razón, pero es complejo. Casi toda mi generación abraza el, entre comillas, progresismo, pero no creo que por convicción, sino porque la lleva. Tal vez más credibilidad, atrae más minas, es más bacán, en fin, representa el mañana sin siquiera yo saber qué significa eso. Tal como dice usted, no se cuestionan los temas, solo son abducidos por la onda imperante. Pero no tienen asidero en la realidad, menos en la región, etcétera, ahí identifica su región, por lo siguiente. Acá, el común de la gente se está hastiando por ciertos temas sin solución que solo producen palabrería de las autoridades. Acá hay 2 temas fundamentales: robo de vehículos e inmigración ilegal, que es igual a la delincuencia. Las personas se sienten impotentes ante el acobardamiento de las autoridades y ante las ya ultra predecibles, entre comillas, reacciones de nuestros honorables. Conocida de acá, que tal vez usted ubique, la señora o señorita Catalina Pérez de Revolución Democrática o lo que sea democrático, que sea cual sea la declaración del gobierno, para ella es siempre lo contrario. Fuera de eso no tiene opinión en nada. Gracioso me resultó que un colega me dijo: te apuesto que si Piñera reconoce que su gestión fue pésima, ella declarará con vehemencia que lo hizo genial. En fin, no sé lo que nos depara, solo sé que ya existe escisión evidente en la ciudadanía. Las opiniones aceptables entre mis colegas en juntas y carretes es putear a destajo al sistema, al gobierno o por último a lo que hay. Ante eso ya no callo mis opiniones porque me parece demasiado que deba comerme las opiniones de otro y callar las mías, para no violentar al interlocutor, porque son muy sensibles, usted sabe. Creo que varios de mis colegas, pensando como yo, han caído en eso a sabiendas que se traicionan a sí mismos, pero desean mantener esta imagen de acorde con los tiempos. No los culpo, pero me da lata.
y así. Bueno, después vienen saludos personales y cosas de ese tipo. Y a lo que se refiere este periodista es directa o indirectamente a un tema que hemos tratado también aquí alguna vez, en el sentido de que se están dando las condiciones, pero eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Están presentes las condiciones, quizás siempre están presentes, como lo vamos a ver, para llevar al país a un estado de conflicto mayor del que ahora existe, o sea, lo que se llama habitualmente una guerra civil. Recordemos, si ustedes lo vieron, el programa del viernes, recordemos lo que dije ahí sobre la división de aguas que se empieza a producir en una sociedad cuando emergen en el horizonte problemas ya mayúsculos, ante los cuales no es posible mirar para otro lado, ante los cuales no es posible no detectarlos, y empiezan a emerger distintas opiniones acerca de cómo enfrentarlos, no se enfrentan, se entra en un periodo de crisis, estas opiniones distintas divergen más y más, comprometen más y más la emocionalidad y la identidad de las personas, y finalmente se produce esta división de aguas tremenda que genera, como explicaba ayer, el doble estándar en los juicios mutuos y todo lo demás. Pero ahora demos un paso más. Digamos que ese mismo proceso, si sigue avanzando, lleva a alguna forma de guerra civil. Y entiéndase que con guerra civil no hay que traer a la imaginación solo las escenas propias de una guerra civil a balazos, pero también se puede llegar a eso, por supuesto, una guerra civil clásica como la que usted ve en las películas. Hay guerras civiles que prácticamente no hubo derramamiento de sangre, como, en fin, la gloriosa revolución de 1688 en Inglaterra, que fue una revolución, pero toda revolución es al mismo tiempo una guerra civil, y toda guerra civil a veces también es una revolución. Hay distintos grados. La guerra civil no necesariamente es dos bandos muy numerosos, con ejércitos, con uniformes, con banderas, enfrentándose a un campo de batalla. Hay muchas formas, hay muchos grados. Una guerra civil no es otra cosa, cualquiera que sea su grado, que un caso extremo de esta división de la cual he hablado ayer y he hablado muchas veces. Un caso extremo al cual se llega como se ha llegado a los grados anteriores y menos fuerte, por acumulación sucesiva. Y en esto suele ocurrir que las personas, en esta clase de situaciones o en otras, no son capaces de darse cuenta, o no quieren darse cuenta, que toda situación extrema es el resultado de una acumulación a veces casi imperceptible de procesos que van acumulando un determinado elemento hasta que éste alcanza la cantidad que se convierte en calidad. El conflicto es perenne, permanente en todo el sistema social, pero si se acumula y se acumula, llega un momento en que alcanza el grado en que esto detona en alguna forma de guerra civil. Pero son procesos paulatinos, graduales, y a veces los pasos, los grados son poco perceptibles, o en todo caso uno no quiere verlos porque son poco perceptibles, o porque adivinamos, sospechamos con cierto pánico interior más o menos inconsciente para dónde van las cosas. Entonces tratamos de conjurar la realidad, de exorcizarla, diciéndonos que no pasa tal cosa, que es una exageración, que esto es un fenómeno puntual, etc. Lo que me decían a mí cuando yo dije que Chile iba a una revolución, que es lo que estamos viviendo en este momento. Que yo estaba exagerando, que yo era un idiota, que yo era una laraco, etc. Porque vi simplemente los pasos graduales y extrapolé hasta dónde iban a llegar. Esa extrapolación rara vez se lleva a efecto, no porque para eso se necesite ser un genio superlativo, ni mucho menos, sino porque no se desea. No se desea mirar al futuro. No se desea ver lo malo que viene. Se desea enterrar la cabeza en la arena. Esa es la razón. Si no, todo el mundo vería lo mismo que he visto yo y lo mismo que han visto muchos. Antes de continuar con este tema, para hacer una pequeña pausa, digamos, ayer les hablé de estos libros que son 4, Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega, que yo los recomiendo mucho, los he mencionado varias veces en el transcurso de este programa, y estuve investigando si estaban en las librerías normales, las librerías de libros nuevos, digamos, que tienen sitios en la internet, y no encontré en ninguna de las dos grandes cadenas estos libros. Parece que no han sido reeditados, pero sí
los encontré en Mercado Libre. Ustedes pueden ahí encontrar, o por lo menos los encontré el viernes en la tarde, los 4 volúmenes, 1, 2, 3, 4, de Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega. Recomiendo su lectura. Y continúo ahora con el tema. Hoy en día hay muchos elementos que hablan de una acumulación de hostilidad que, si uno la extrapola, lleva a un conflicto civil en gran escala. Una hostilidad que es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que se ha hecho manifiesto por las redes sociales, que antes no existían, que antes quizá existía esa hostilidad pero no se manifestaba, y una hostilidad que no se manifiesta, no se multiplica. Una hostilidad que queda reducida a farfullar, a rezongar o a comentar algo odiosamente con un par de amigos, no tiene efecto social. Cuando se convierte en un contenido comunicacional público, sí. Y es cuestión de entrar a las redes sociales para notar cómo, a propósito de cualquier tema que vaya más allá de la cosa más nimia, pero aún ahí también hay hostilidad, se desatan caudales de rabia, de agresión, hasta ahora solo verbal, impresionantes. Al punto que para mucha gente ya no tiene interés ninguno participar en los Twitter, en los Facebook, en ninguna de todas esas cosas, o leer comentarios de los espacios que dejan disponibles para esos efectos los medios de comunicación digitales. Hay un ánimo hostil lleno de odio en las redes sociales. Y cuando digo hostil no me refiero solo a la hostilidad de la gente, digamos, llamémoslo del progresismo hacia la derecha, sino que también de la derecha hacia los sectores del progresismo. Una hostilidad mutua, ese es un componente esencial de un proceso que lleve a un conflicto mayor. Ese es un elemento que hay que considerar. El segundo elemento, que ustedes lo pueden observar en todos los procesos que llevan a una guerra civil, ya vamos a mostrarles los libros que tengo para esos efectos. El segundo elemento es el fracaso del Estado. Que el Estado sea capaz o incapaz de imponer, porque de eso se trata finalmente, de imponer, si alguien las resiste, las normas de convivencia establecidas por la ley y la Constitución. Si el Estado es incapaz, si fracasa, tenemos ahí el segundo elemento, y un elemento fundamental. Si ustedes examinan los antecedentes de los procesos de guerra civil y o revolución, que suelen ser, como digo, cosas que coinciden, van a observar siempre, como elemento previo, un fracaso del Estado para resolver un problema serio. En el caso de la Revolución Francesa, que conozco bastante bien, el fracaso del Estado francés, que intentó algunas reformas 1 año, 2, 3 años antes de que estallara el asunto, el fracaso fue el de imponer a los sectores privilegiados impuestos que le permitieran a la monarquía salir del endeudamiento ya insostenible en que estaba sumida. No fue capaz de convencer, como siempre ocurre, a los primeros interesados que debieran haber querido aceptar esos impuestos para evitar el diluvio que vino después. El fracaso del Estado se ve en Francia. No fueron capaces de hacer las reformas impositivas, simplemente reformas impositivas. Quizás no habrían sido suficientes más adelante, pero en ese momento posiblemente sí, porque logrando aplicar los planes que desarrollaron 2 o 3 ministros de Luis XVI al respecto, la corte, el monarca, no habría necesitado disparar el primer tiro de la revolución sin que él lo quisiera hacer, que fue la convocatoria a los Estados Generales. Lo vimos también en Rusia, antes de la revolución de 1917. El Estado ruso fue incapaz de establecer un régimen, ni digamos siquiera democrático, sino que al menos con un simulacro de democracia, que pudiera apaciguar los ímpetus revolucionarios que ya se estaban desencadenando, por lo menos desde el segundo tercio del siglo XIX. No fue capaz
de impedir, de contenerse y no ir a la Primera Guerra Mundial. El gobierno del zar Alejandro fracasó y estaba fracasando de antes, y eso permitió que las tensiones que se habían acumulado en la sociedad rusa encontraran el camino que les indicó el partido bolchevique. Tenemos el caso de Chile de de los años 70, que muchos de ustedes, si tienen mi edad o incluso si son algo más jóvenes, lo vieron y quizás hasta lo pensaron a medida que los eventos iban ocurriendo. Ahí tenemos no simplemente el fracaso del gobierno de Salvador Allende, tenemos el fracaso de los gobiernos anteriores por establecer las condiciones que permitieran impedir que se acumularan las tensiones sociales y políticas que eventualmente llevaron al gobierno de Salvador Allende y luego al golpe militar. Hubo una falla del Estado, no fue capaz. Y hubo intentos, porque siempre los hay. Lo hubo en Francia, lo hubo en Rusia y lo hubo en Chile. Podría calificarse el entero gobierno de Eduardo Frei Montalva, el de la Revolución en Libertad, como un intento en una escala bastante importante de contener las fuerzas que se estaban acumulando, y de las cuales ya había hecho una advertencia, un estudio sociológico que se hizo por esos años, un estudio sociológico financiado por organismos norteamericanos, y que en varios de los signos o medidores o sensores de tensión social daban señales de alarma de que se venía algo serio. Quizás algunos de ustedes recuerden ese estudio porque fue motivo de un gran escándalo cuando se descubrió que se estaba haciendo. Ahora, permítanme pasar antes de continuar con esto, con este tema. Es poco agradable, pero hay que tenerlo claro en mente, creo yo, en estos tiempos, a mi primer bloque, que lo inicio con este producto tan curioso, pero interesante, que es Perlaspril, que es un producto, unos granos blancos que ustedes ven, un producto químico, que no se disuelve. Estas piedrecitas se mantienen, pues estos granitos se mantienen así, se mantienen cuando usted los pone en un recipiente con 4 litros de agua. Al cabo de un tiempo, esa agua queda purificada de un montón de elementos que no son filtrados por los filtros comunes. Me refiero sobre todo a ciertos minerales pesados. Y esa agua que quedó purificada usted la pone en otro lado. Los granitos no se disuelven y usted los sigue usando de por vida. O sea, usted tiene un contenedor dedicado a eso, con estos granitos adentro. Puede ser la bolsa entera, como la tengo acá, o puede simplemente abrir la bolsa y tener los granitos al fondo. Usted verá cómo es lo mismo. Perlaspril, estimados amigos, la forma de contactarse con ellos está apareciendo, espero, a mi izquierda en pantalla. Y es un producto muy interesante. Si no está apareciendo, pónganse en contacto con las personas que están distribuyendo este producto de origen norteamericano en pranaprots@gmail.com. Pranaprots, tal cual suena, Pranaprots. Y ahora en el ámbito de las pymes. Usted quizás tiene una pyme, yo tengo una pyme, muchos tenemos pyme, muchos montamos una pyme por las circunstancias de los últimos años. Yo no tenía nada, más era un empleado simplemente de empresa de comunicación, ni siquiera empleado realmente, sino que colaborador, o sea, honorario. Bueno, tuve que montar una pyme y sé por lo tanto perfectamente las dificultades que tiene manejarlas, porque una pyme, por pequeña que sea, tiene que hacer igual un montón de trámites, y ahí es donde uno se pierde, se enreda, y a veces eso suscita problemas con las autoridades. Para que eso no le pase, yo le aconsejo que entre a kame.cl y les arriende, porque ellos arriendan este producto, un software de gestión especialmente hecho para pymes. Tiene todo lo que usted necesita, pero no en exceso. No cosas de más que nunca va a usar y que complican el manejo del software. El arriendo desde 15 UF al año, y usted va a estar tranquilo de que su pyme está siendo bien manejada en todos los sentidos de la palabra. En todos. kame.cl. Y si usted tiene un jardín pequeño o grande, de cualquier porte, le sugiero que se contacte con eljardinero.cl, claro, si usted quiere tener el jardín en buen estado.
Si no le interesan los jardines, en primer lugar ya está seco, así que no tiene remedio. El jardinero.cl no solo le mantiene en el sentido elemental de regar, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que cuando hay que abonar, cuando hay que picar la tierra, cuando hay que hacer una poda pero específica, y de qué plantas ponerlas en qué lugar, un montón de cosas que uno no sabe. Los jardineros habituales son simplemente cortapastos, en su inmensa mayoría no hacen más que cortar y cortar con una tijera, con la máquina de cortar pasto, pero nada más. Estas personas mantienen de verdad y pueden además arreglarle su jardín, dejárselo mucho mejor para que usted lo disfrute. El jardinero.cl es el lugar para contactarlo. Esta es una empresa familiar, pequeña pero efectiva, que tiene incluso como cliente organizaciones importantes que ustedes pueden ver abajo en el anuncio. En cierto sentido, estimados amigos, y aquí retomo un punto que hice al principio, prácticamente toda sociedad, prácticamente todo el tiempo, vive en guerra civil. Solo que una guerra civil muy controlada, una guerra civil larvada, una guerra civil mantenida detrás de un dique, que son las leyes, las normas, las costumbres, los valores y la sensación de la mayor parte de la población de que esas leyes, etcétera, son puestas en vigor, que hay un Estado capaz de imponer esas normas, que es capaz de detectar a los infractores, luego sancionarlos. Y por lo tanto, las muchas hostilidades, resentimientos que existen prácticamente en toda sociedad, incluso lo que por fuera parece la más santa del mundo, son manejadas muchas veces a un nivel individual, el tipo que simplemente maneja sus rabias convirtiéndolo en foco o raíz de una neurastenia, de una neurosis, o en rabietas personales, o se convierte en un tema de pequeños grupos furibundos, pero que no pasan de eso, que no tienen ninguna capacidad. Se convierte en muchas maneras, en muchas formas que están presentes en el día completo, en la vida cotidiana, pero que ya nadie las ve como una expresión de algo muy profundo, sino que como cosas del diario vivir. La manera como se trata a la gente unos a otros, la agresión, la envidia, la hostilidad hacia el prójimo, el maltrato, el pelambre. Todas esas son cosas que parecen no tener importancia y no la tienen mientras se mantienen en ese nivel efectivamente, porque la ley, los valores pesan y además en ese momento la sociedad no está enfrentando ninguna crisis en particular. Entonces, esas rabias y esas hostilidades se evacúan de manera que no son dañinas para el sistema en su conjunto. Producen cierto grado de fricción. Las cosas no funcionan tan bien como debieran, pero funcionan. Pero, además, opera el peso de una creencia. Muy importante. Las creencias son esenciales en el funcionamiento de una sociedad porque los actos de las personas, de todos nosotros, no son simplemente el resultado de un juicio científico, matemático, sino que de pasiones, de intereses y de creencias. Por una creencia podemos ir a una guerra, a las cruzadas. Porque creemos que nos están estafando, podemos ir a venderle un balazo al socio. Las creencias son importantes aunque sean completamente falsas. Y entonces ayuda a mantener estas cosas en un nivel bajo el horizonte, la creencia de que no es posible que esa hostilidad que algunos de vez en cuando detectan vaya a mayores. Y aquí opera esta ceguera de no extrapolar y ver cómo las cosas se acumulan con el tiempo. O como dice ese viejo refrán, de estos polvos, estos lodos. Ese principio tan elemental no se ve. A pesar de que en todas las actividades de la vida, nosotros recibimos a cada momento pruebas concretas de que los procesos son acumulativos hasta que el problema estalla en toda su fuerza. Como, no sé, mantener un auto sin cambiarle el aceite, sin ninguna mantención, llega un momento en que el motor se funde, o pasa algo así de dramático. Pero antes de eso, el problema se iba acumulando y nosotros seguíamos usando el auto sin problema. Así sucede en la sociedad con un montón de situaciones que se van acumulando, generan ya en ese momento previo hostilidad, fricciones, problemas, digamos, más o menos manejables, y no nos imaginamos, consideramos inconcebible que vaya a pasar algo mayor.
Yo creo que he puesto el ejemplo, y perdónenme que me ponga a mí mismo ejemplo, pero no conozco otro, de cuando yo les advertí a mis compañeros de curso, o en todo caso gente del pedagógico que estaba conmigo en ese lugar, en ese momento, allá por finales de los 60. Les dije, las cosas que están pasando en Chile van a llevar a un golpe de Estado, y se rieron de mí. Y dijeron lo típico, eso no puede pasar, es imposible, estas cosas no pasan en Chile. Un poquito de conocimiento, historia, les habría demostrado que cosas como esas pasan en Chile y han pasado mucho. Yo simplemente extrapolé lo que estaba viendo. Me imaginé, hice un esfuerzo de imaginación hacia adelante y viendo cómo lo que estaba en ese momento frente a mis ojos se podía transformar por pasos graduales en algo más serio. Y cuando hice mi predicción de que Chile iba a vivir una revolución, hice el mismo ejercicio. Pero normalmente ese ejercicio no se hace porque uno no quiere hacerlo. No se requiere ser Nostradamus para hacer esa extrapolación, pero se requiere tener, no sé, lo que se requiere tener para no querer simplemente evadir la realidad y negarla con una frase como eso es imposible. Eso es un exorcismo. Hay más todavía. Decía yo que la guerra civil, uno dando vuelta a la concepción de las cosas. Y digo dar vuelta porque normalmente cuando se habla de guerra civil como un fenómeno histórico que ocurrió acá o allá, se lo ve como un evento particular extraordinario, como algo así, un meteoro que cayera del cielo, que le ocurre como algo ajeno, como una mala suerte, como un accidente a una nación en un momento dado. Cuando es evidente con leer un mínimo de historia que no es así, que ese evento que aparece como extraordinario, en realidad es lo más ordinario que hay, es simplemente el desarrollo tumoral de todo un proceso previo que estaba a la vista todo el tiempo. Y por eso digo que tal vez podríamos, para entender mejor el fenómeno, en vez de pensar cuáles son las causas de la guerra, pensar cuáles son las causas de la paz. Y en este caso, en vez de pensar cuáles son las causas, como que fuera algo extraordinario de tal o cual guerra civil, más bien dar vuelta el problema y decir cuáles son las causas o las condiciones que hacen posible que no haya guerra civil todo el tiempo en una sociedad. Que estos odios y hostilidades mutuas derivadas de las diferencias, de estatus, de fama, de riqueza, de inteligencia, de brillo, de posición, hasta de belleza física, de todo, que son inevitables en los seres humanos, porque no hay criaturas que se diferencien más que los seres humanos. Para que eso, a pesar de eso, durante una cantidad de tiempo bastante más larga que el que toman las revoluciones o las guerras civiles, no existe una guerra civil ni una revolución. Tal vez debemos concebir entonces como la guerra civil como un estado permanente, solo que en esos llamados tiempos normales está contenida, está reprimida, está a fuego lento. Pero por lo mismo, si uno sube un poco la llavecita del gas, el asunto va a brotar en toda su fuerza y toda su expresión. Hay elementos incluso que van más allá de simplemente, si es que es simple, los temas internos propios de una sociedad, las estructuras sociales, las clases, los estratos, la persecución, la búsqueda del mismo bien y por lo tanto la competencia, donde unos ganan y otros pierden. Eso ya es muy potente, pero hay algo aún que va más a la raíz, y es la naturaleza misma de nosotros como seres vivientes, como seres humanos. Con el curso del tiempo, si ustedes, los que están escuchando o viendo este programa, son muy jóvenes y todavía no lo han visto, no lo han experimentado y por supuesto no lo creen, con el tiempo ustedes van a darse cuenta que el afecto, el cariño, el amor, salvo caso extremo del cariño padres y madres por sus hijos, ese es un caso muy especial pero único, el amor, el cariño, el afecto por el prójimo en general es muy, pero muy frágil, porque es una aleación, y toda aleación es quebradiza. Es una aleación de muchos factores. Si tiene afecto por fulano, porque nos sirve, porque nos divierte,
porque es simpático, porque tiene buena facha, porque nos puede ayudar, porque lo conocimos en el colegio, por muchas razones. Es una aleación. Y las aleaciones, como saben los químicos, son quebradizas. O pueden serlo bajo ciertas condiciones de temperatura. En cambio, me temo que el fastidio, el odio, la animadversión contra otros es puro, es un material puro. Es mucho más duradero, mucho más fuerte. El afecto de repente vacila, se entibia, se enfría, desaparece, va, viene, de acuerdo a las condiciones. El odio es fecundo, en tiempo, es duradero, es tremendo, es capaz de mucho más de lo que es capaz el amor, haciendo excepción, repito, padres, madres, hijos. Es muy fuerte. Por destruir a quien odiamos, los seres humanos son capaces de, en el proceso de hacerlo, destruirse a sí mismos. No les importa. La cuestión es joder al enemigo. No importa que se venga al mundo abajo. Joder al enemigo. Y eso está siempre presente y tiene que ver con la manera como estamos constituidos, y eso es tema quizás para otro programa, si es que no lo he hecho ya. He hecho tantos que se me olvidan cuáles ya he tratado y cuáles no. Ustedes me van a perdonar. Entonces, eso también es una fuente permanente, una constante del ser humano. Y por lo tanto, como las sociedades están conformadas por seres humanos, una constante de la sociedad que agrega sus propios mecanismos de conversión de esa hostilidad intrínseca en un proceso, una conducta que uno la puede ver o la puede estudiar en calidad de historiador, de sociólogo, de politólogo, lo que sea. Entonces, la guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, es permanente. Solo que en tiempos que no son de revolución o de estallidos sociales, como dicen ahora, se mantienen bajo control. Y se mantienen bajo control mientras hay un Estado fuerte. El Leviatán. Cuando no hay un Estado fuerte, cuando desaparece el Estado, cuando el Estado desaparece en el sentido de que es incapaz de tomar acción en ese plano, de mantener la ley operando, entonces se abren las compuertas para un conflicto de mayor escala. Se abren las compuertas para lo que era fastidio, rabia, personales, se convierten en un proceso colectivo. Y si eso se asocia a las ideas legitimadoras de la rabia y que proponen además un nuevo evangelio para adornar con una capa pastelera lo que uno realmente desea, que es ir a matar a otro, que ha sido nuestro enemigo, que pertenece a otro grupo, que pertenece a otra clase. Bueno, si no hay un Estado que contenga eso por la ley y el orden y la policía, entonces el camino hacia la guerra civil está abierto. Esa es la realidad. Y yo creo que es lo que pasa en Chile. Ojo que yo no estoy diciendo que va a haber una guerra civil al estilo de la guerra civil española, ya hablaré de eso, o de la guerra civil americana, o que si hay una guerra civil va a ser como esas guerras, a balazo limpio, con el país dividido exactamente en dos partes, con uniformes y banderas distintas y todo eso. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que va a ocurrir mañana. Pero tal como van las cosas, vamos a llegar a un estado de conflicto pasado mañana, mucho más agudo que ahora tenemos. Y me parece inconcebible que mucha gente, y desde luego la prensa, aunque ahí hay razones e intereses para hacerlo, en parte por conveniencia y en parte porque muchos de los periodistas del sector, como decía este joven, pertenecen a esa tribu, les gusta eso, quieren eso. Por mucho que ellos no lo toquen, por mucho que lo minimicen, eso es lo que se está cocinando en este momento en Chile. Y antes de mostrarles los libros que tienen que ver con esto y que yo creo que pueden interesar a los interesados en este tema, les quiero recordar a Bonboni, esta empresa familiar de chocolates, que ahora me muestra, y quiero yo mostrarles una nueva presentación, que es esta caja, que venía con un lazo muy bonito, pero lo tuve que sacar, que se abre aquí. Vean ustedes, viene un hermoso papel, se abre esto, y ¿qué tenemos adentro, amigos? Tenemos varias bolsas con productos de esta familia, como esto, con distintos bombones, como esto, con otros bombones, como galletitas, con esto, otros bombones incluso,
estos, hay dos más, barras, esto, una especie de chupetes, en fin, una serie de productos, todos de chocolate, todos hechos con estas recetas chocolateras de la familia croata que inició esta actividad chocolatística, llamémosla, y que se llama Bomboni. Si a usted le gusta el chocolate y a quien no le gusta, ordene en Bomboni. No solo va a tener un excelente producto, no solo se lo van a llevar a su casa, sino que usted está ayudando a que se subsista y crezca una empresa familiar que merece existir y merece crecer, como todas las empresas que están naciendo y creciendo en estos tiempos en reacción a la crisis, en vez de limitarse a llorar y a estirar la poruña. Bomboni, estimados amigos. Y siempre se me olvida algo, ya saben ustedes. Vivo en la luna. Love, un vino excepcional, estupendo, una viña pequeña que produce vinos de calidad. Este Cabernet Sauvignon 2018. Acá están los datos de cómo se produjo, cuándo se embotelló, un montón de datos, nada de poesía barata. Y la única condición para comprar este vino es que compre una caja con 6 botellas como mínimo, por las razones que ya les he dado. Ninguna empresa puede estar repartiendo un artículo, sobre todo si viene de otro lado, fuera de Santiago. Las viñas no están en la Plaza de Armas, están fuera de Santiago, el Valle del Maipo. 6 botellas, pero como les he dicho 1000 veces, el vino es un producto que se está consumiendo todo el tiempo. Si a usted le gusta el vino, no lo toma una sola vez al año. Por lo tanto, comprar 6 botellas está perfectamente bien. Usted verá cuánto tiempo se demora en tomarla. Así es que, vinos Love, estimados amigos. Y ahora la dejo aquí. Y continúo con las clases online de música de Gigena. La música, como el ajedrez, como la matemática y como alguna otra cosa, como aprender un idioma también hasta cierto punto, son excelentes ejercicios mentales. El ajedrez es un juego, es entretenido. La música es un placer espiritual maravilloso. Sin música no valdría la pena vivir en este mundo, dijo Friedrich Nietzsche, y tenía toda la razón. Gigena Online. Usted entra al sitio y aprende directamente ahí, o teclados, o contrabajo eléctrico, canto lírico o popular, educación de la voz, guitarra clásica o popular. Todas esas cosas están disponibles para personas de cualquier edad. ¿Qué más se puede pedir, estimado amigo? Aprender música online, como aprender cualquier cosa online, es mucho más eficiente. Uno está totalmente concentrado en la clase y en nada más. Y lo mismo digo ahora para terminar el cuento del ajedrez. Ya saben, espacioajedrez.com, la caja, el reloj digital. Cada uno de los productos viene con 3 licencias. Usted puede comprar cualquiera de los dos o los dos juntos. Hay ya organizándose cursos que usted puede ver en espacioajedrez.com. Cuando entra a comprar, no se vaya al tiro, eche una miradita a lo que hay. Incluso puede consultar directamente a Pablo Tolosa. Excelente formación mental para los niños y mantención mental para los adultos y los ancianos como yo. O sea, eso creo por lo menos, que me mantengo un poco. Y voy ahora a los libros que les quiero mostrar relacionados con este tema. Primero, el libro se considera un clásico de la historia de la Guerra Civil Americana. Es una caja con 3 volúmenes. Se llama La Guerra Civil. 3 volúmenes de Bruce Catons. Y el primero tiene que ver con lo que yo estaba hablando. La furia que venía o la furia que viene. La furia en camino, como quieran traducirlo. Se refiere al proceso previo. Es muy interesante ver precisamente, de eso estaba hablando, los procesos previos. Cómo se acumula la hostilidad. Cómo se va a la crisis apareciendo, cómo emergen distintas maneras de pensar en cuanto a resolverla, cómo estas líneas de pensamiento divergen más y más, cómo empiezan a antagonizar, cómo se empiezan a detestar, cómo empieza a fallar el Estado para encontrar una solución, o las soluciones de parche son insuficientes. De eso trata The Coming Fury. Muy interesante. La guerra civil es un ejemplo de cómo estos procesos terminan. Bueno, en este caso terminó con una guerra civil clásica, con ejércitos, con uniformes distintos, banderas distintas, secesión política y 600.000 muertos. Y luego tenemos 3 distintas miradas, visiones, historias
Se los voy a mostrar una por una, de la Guerra Civil Española. Uno, esta caja de un historiador sajón, no español, que se llama La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas. Son dos volúmenes, muy buenos. Si no le gusta este, o no lo puede encontrar, tenemos este clásico, que está en español. Yo lo compré incluso en una librería en Chile. Es La Guerra Civil Española, de Anthony Beevor, un historiador británico que yo le he mencionado no hace muchos días a propósito de, me parece que el desembarco de Normandía, precisamente. La Guerra Civil Española, y aquí también tienen, por supuesto, todo el proceso previo. Y si acaso tampoco les interesa esta, aquí tienen otro libro sobre lo mismo, El Holocausto Español, de Paul Preston, Odio y Exterminio. Ahí está otra vez el odio en la Guerra Civil y después. En estos 4 libros, los 3 de la Guerra Civil Española y la Guerra Civil Americana, es interesante el preámbulo, los prolegómenos de la Guerra Civil. La Guerra Civil, una vez que se desata, se convierte en historia militar, literalmente. Político-militar. Los prolegómenos es historia política, psicológica, sociológica. Ahí uno ve cómo van madurando las cosas poco a poco, cómo muchos no quieren ver lo que está pasando, cómo otros lo minimizan, cómo emergen distintas fórmulas de solución y divergen, cómo va acrecentándose primero la desconfianza mutua, luego el fastidio mutuo o la sospecha, luego la rabia, enseguida el odio y finalmente la violencia. Yo espero que no lleguemos a eso en Chile. Pero uno siempre puede decir, yo espero que no pase nada. Siempre se puede decir una huevada como esa, perdónenme. Las cosas no se detienen con homilías, con prédicas de unidad, tomémonos de la mano, somos todos chilenos, vamos a una mesa de unidad, recuperemos la unidad, recuperemos esto, recuperemos lo demás allá. Eso está bien para la misa 12. En la realidad, para evitar un evento de esa magnitud, se requieren otras cosas. A veces esas cosas se pueden manejar políticamente, puramente políticamente, pero es muy difícil. Y otras veces se manejan de otra manera, brutalmente. Como una operación donde se corta un miembro para impedir que un cáncer prospere, por ejemplo. Yo espero que no sea necesario cortar un miembro para que el cáncer prospere. Todavía queda mucho por verse en la historia de nuestro país, pero no hay que dejar de ver los signos ya existentes de que estamos en mal camino. Eso sería todo, estimados amigos, amigas. Espero que nos acompañen mañana con Álvaro Sala, donde trataremos de tocar un tema simpático, entretenido, echar el pelo, como se dice, o como se decía antiguamente. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias. Espero que hasta mañana.